Hola a todos, mi nombre es Melissa Garza y hoy les hablaré sobre el conflicto bélico llamado Guerra México contra Estados Unidos, o también conocida como la intervención estadounidense en México. Esta guerra fue un conflicto bélico que enfrentó a México con Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Durante tal periodo hubieron varios enfrentamientos con el mismo fin y los mismos intereses para cada parte. La primera batalla de Tabasco, batalla de la Angostura, toma del puerto de Veracruz, caída de Villahermosa, la defensa de la Ciudad de México, Lomas de Padierna, convento de Churubusco, Molino del Rey y por último Castillo de Chapultepec, que es la que más conocemos hasta la actualidad y por la cual conmemoramos a los niños héroes. Como ya lo hemos mencionado, los grandes protagonistas de esta batalla son Estados Unidos y México. Aunque cabe recalcar que los ejércitos de Texas y California apoyaron a Estados Unidos en el momento de la guerra. En cuanto a personajes que participaron, se pueden encontrar los principales como Joel Robert Poinsett, Stephen Austin, Winfield Scott, Antonio López de Santa Anna, James Polk y Manuel José María de la Peña y Peña. Las causas principales de la guerra fueron la anexión de la República de Texas llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos, que la convirtió en su estado número 28. Las reclamaciones de aquellos ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas durante los frecuentes enfrentamientos civiles entre liberales y conservadores mexicanos en esa época. Y, por último, el deseo de Estados Unidos de adquirir California y Nuevo México, en ese entonces provincias mexicanas, donde se había creado un grupo autonomista que se oponía a la centralización impuesta por los conservadores mexicanos a través de las denominadas Siete Leyes de 1836 y de la consiguiente instauración de la República de carácter centralista en México. De entre todas estas causas, una muy importante fue la anexión de Texas a Estados Unidos. Esto porque Santa Anna fue obligado a firmar el Tratado de Velasco en el pasado, en el que se reconocía a Texas como nación independiente de México y su frontera hasta el río Bravo. No obstante, México desconoció la validez del tratado firmado y siguió incursando en territorio tejano sin ningún tipo de resultado positivo. Entonces, las circunstancias empeoraron cuando Texas fue anexado como parte de Estados Unidos en 1845. Posicionamiento e intereses. Estados Unidos de América quería territorio, quería expandirse por ciertos estados de México y llevar a cabo su plan. En cambio, México quería mantener sus propios estados en su territorio. Sabiendo ya lo que querían ambas partes, Estados Unidos de América, al ver que México rechazaba todo tipo de ofertas por Texas, se hartó y tomó una posición violenta, mientras que México, al ver que Texas se independizó por culpa de Santa Anna, tomó una actitud negativa y vengativa, ya que quería que sus estados se quedaran tal cual estaban. Ambas actitudes y formas de pensar de cada parte causaron la guerra. Postura. Estados Unidos siempre tuvo una postura de ambición y poder. Solo seguía con su plan, sin importar la violencia o soldados muertos. La idea de expandirse seguía en pie, y ya no buscaba negociar. Cumplieron su estrategia, que era avanzar por el territorio mexicano libremente. Lo único que les impedía pasar era el ejército de su rival, lo cual terminaron venciendo, por lo que eran vistos como la parte más fuerte de esta guerra. Por otro lado, México era un caso de preocupación. Eran inferiores en la mayoría de enfrentamientos, no eran suficientes soldados y mucho menos estaban preparados. Ellos sí querían luchar hasta el final, pero hubo veces donde no se podía.
México fue visto por esto como la parte débil del conflicto. En este conflicto la mayor influencia la tenía Estados Unidos de América, porque era muchísimo más poderoso, tenía más recursos y tenía a California y Texas de su lado. Se vio muy superior a México en esta batalla, mientras que México, por más que intentó, siempre fue inferior. La percepción de Estados Unidos en este conflicto se basaba en la finalidad de tener más territorio. Ellos sabían que podían contra México y se veían a sí mismos superiores. Para los estadounidenses, la guerra fue consecuencia de las malas decisiones de México. Y si ellos ganaban, ellos merecían el territorio. Así lo interpretaban. México, por otro lado, sabía que la situación era difícil dentro del país. Sin embargo, no bajaron cabezas. Para ellos era injusto todo el conflicto, ya que se rompieron tratados y políticas dentro de él. Afortunadamente, ambos países llegaron a una solución. El nuevo gobierno, encabezado por Manuel de la Peña y Peña, de México, inició las negociaciones de paz con los Estados Unidos que culminaron con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en la villa homónima, hoy parte de la Ciudad de México, el 2 de febrero de 1848. Esta guerra, hablando en términos generales, causó la muerte de 16,000 soldados mexicanos y 13,283 soldados estadounidenses. Perdieron la vida en medio de los combates y por distintas enfermedades. Se causaron muchas destrucciones en el territorio mexicano y la economía se vio demasiado afectada. Las consecuencias para México fueron devastadoras. El Tratado de Guadalupe Hidalgo supuso para este país la pérdida de más de la mitad de su territorio original, alrededor del 55%. En total perdió 2,400,000 kilómetros cuadrados. El Río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. En contrapartida, Estados Unidos desembolsó a México la suma de $15 millones pagaderos en 5 plazos anuales y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de sus ciudadanos contra México, que superaban los $3.5 millones. Esta guerra también tiene su poco lado bueno, y es que si nos ponemos a pensar, se ven incluidos varios valores y principios, los cuales son valentía, valor, sacrificio, unión, inteligencia, servicio, disciplina y lealtad de cada ejército con su país. Durante este conflicto se vivieron muchos sentimientos y emociones, como puede ser la preocupación, la tristeza, la decepción, el enojo y hasta la alegría. Este acontecimiento histórico jamás lo vamos a olvidar, sigue siendo parte de nosotros y una parte fundamental de nuestro pasado también. Bueno, aquí les dejo los links donde investigué, pueden entrar a cualquiera de ellos si desean indagar más. Esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado y que les haya servido la información. Muchas gracias por su atención.